Buenos días, tardes, noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Bueno, volvemos hoy, después de varios días que por fuerza mayor, por cuestiones de tiempo, no hemos podido realizar este intercambio que intentamos que sea entre ustedes y mi persona. La situación que nos ha venido convocando todo este tiempo ha sido la de Venezuela, ¿verdad? Bueno, la situación actual de Venezuela es que está en una difícil coyuntura, tiene por delante un desafío muy grande. La verdad que el gobierno venezolano, con Delcy Rodríguez a la cabeza, atraviesa momentos muy delicados porque está gobernando con una pistola apuntándole a la sien. Esa es la situación. Y en ese caso, evidentemente de chantaje, de amenazas, es muy difícil, digamos que defender la soberanía, no obstante lo están haciendo. Pero la amenaza concreta de esa potencia nuclear, como ha dicho Delcy Rodríguez, sobre Venezuela, indica que es muy limitado lo que puedan hacer si Estados Unidos se lo prohíbe o vuelve a bombardear, o sea, con el chantaje de volver a bombardear a Venezuela, en el cual no se sabe exactamente la cifra, se están viendo las cifras de muertos que han habido, pero aparentemente están llegando como unos 150 entre militares venezolanos, cubanos y población civil, ¿verdad? Bueno, esa es la situación de Venezuela hoy día. Todo es muy complejo, el pueblo chavista está respondiendo, hay una manifestación diaria prácticamente por sectores. Hace unos días estuvieron, creo que sectores estudiantiles, luego hubo una marcha de del sector campesino, en fin, está habiendo aproximadamente una marcha por día de diferentes sectores. Y digamos que el chavismo es el que está, y eso es un logro, es el único que puede gobernar en Venezuela. Adiós la oposición de María Corina Machado, de Leopoldo López, etc. Adiós a esa oposición que es una oposición terrorista, apátrida, que pidió intervención y bombas y muerte para su pueblo o su ex pueblo, porque ya tengo entendido que ni siquiera venezolanos son hoy día desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, esa es la situación de Venezuela. Habrá que ver, esto está en pleno desarrollo y habrá que ver qué es lo que acontece de aquí en más. Lo que va sucediendo es muy cambiante, es muy dinámico y habrá que seguirlo casi que minuto a minuto de lo que va aconteciendo. No obstante, está la situación del imperio actualmente, que en la voz de Donald Trump y como protagonista del show mediático mundial, está amenazando a otros países, últimamente a Groenlandia. Lo intentaron con Irán, pero tuvieron que retroceder porque evidentemente Irán no es un hueso fácil de roer, es un hueso duro de roer, y tuvieron que replegarse, volver atrás. No obstante, la amenaza de ataque a Irán sigue estando en la palestra de las intenciones de Donald Trump, pero sobre todo en la palestra de las intenciones del sionismo, que es quien alienta permanentemente a que Estados Unidos se involucre en una guerra frontal con Irán. Y como evidentemente Donald Trump es un muy buen empleado de Netanyahu y del sionismo, atenderá a esa solicitud y obedecerá
concretamente y de alguna manera atacando a Irán en algún momento. La interrogante es saber cuándo se hará esto, ¿no? No obstante, las contradicciones son muchas, porque si Irán se defendiera lo suficiente, que tiene todo el potencial para hacerlo, y digamos que lo pusiera en una situación a la defensiva a Estados Unidos, esto cambiaría todo digamos, toda la ofensiva que Estados Unidos está teniendo hasta ahora mismo. Por eso es que no se han lanzado contra Irán, en definitiva, ¿no? Es como prácticamente como querer entablar una guerra directa o con China o con Rusia, que son también actores nucleares, potencias nucleares en el mundo, o Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Lo último que está haciendo Donald Trump es humillando, como siempre lo viene haciendo desde hace tiempo, a los europeos, a los europillos, en definitiva, que no son aliados, que son vasallos directamente, todos los líderes de la Unión Europea. Ahora mismo, incluso Gran Bretaña, este es el tema que estoy tratando, es el tema de Groenlandia concretamente, que pertenece a Dinamarca, y los daneses ya han enviado tropas sobre el terreno, sobre Groenlandia, por si acaso a Donald Trump se le ocurre invadirla. A esto ha respondido Donald Trump con aranceles a Europa, creo que del 10% a partir de febrero, y creo que en julio el 25%. Tengo esa cifra en la cabeza. De todas maneras lo ratificaré en otro momento. Pero ya se están, digamos, ya está siendo Europa víctima de nuevos aranceles por parte de la codicia, gracias a la codicia de Groenlandia, que tiene rutas marítimas importantes para Estados Unidos, que evidentemente intentarían quitarle la posibilidad a Rusia y a China de pasar por esas aguas, y esto es en función de la geopolítica, de la situación económica, de poder llegar a tener beneficios y una hegemonía sobre determinados territorios del mundo. Estados Unidos lo ve así, quiere conquistar el mundo o parte del mundo hasta donde pueda llegar. Sin embargo, esto demuestra también una desesperación. A la interna de Estados Unidos se está viendo una gran crisis en lo económico, en lo político y en lo social. Concretamente, hay casi un 36, 37%, 38% de aceptación del gobierno de Trump. Por lo tanto, hay más de un 60% de rechazo al gobierno de Donald Trump. Está vaciando de inmigrantes, o está intentando vaciar de inmigrantes las grandes ciudades. El caso más sonado fue el de Minneapolis, esta activista, joven madre, que fue baleada en la cabeza con 3 disparos por un agente del ICE, concretamente que le dijo, se le dio la gana tirarle, cuando no tenía por qué, porque no estaba siendo amenazado por el vehículo de esta activista. Esto ha creado una serie de protestas en todo Estados Unidos y como consecuencia ha habido represión, evidentemente, pero están incluso al borde de una guerra civil. Se han presentado grupos como por ejemplo los Panteras Negras, que toman su nombre de aquellos Panteras Negras de los años 60 que fueron organizados por Malcolm X para la defensa de los negros norteamericanos, de los afroamericanos, vamos a llamarlos así, para defenderse del punto de vista
militar y armado contra los abusos de los racistas supremacistas blancos, que seguían incluso con todo el tema del Ku Klux Klan y todo esto, quemando gente de color, quemando afroamericanos, o ahorcándolos, o quién sabe qué bestialidades les hacían en aquellos años todavía. Y hoy parece que vuelven a retomar ese tipo de acciones en contra de todo lo que sean inmigrantes en Estados Unidos. Pero además Estados Unidos acusa una situación económica realmente muy complicada, muy compleja, ¿verdad? Hay un efecto de baja del dólar, de desdolarización de Estados Unidos. Donald Trump, mientras tanto, se está peleando con la Reserva Federal porque quiere que bajen los tipos de interés, para poder encubrir un poquito la mala situación económica en la que se encuentra y que atraviesa Estados Unidos ahora mismo, pero la Reserva Federal no se amedrenta y no baja los tipos de interés. Por lo tanto, queda muy a la descubierta la situación nefasta del punto de vista económico que tiene Estados Unidos y que es causante directamente, de la cual es causante directamente Donald Trump. Bueno, esto hace que se enrarezca más. Hay unas elecciones en noviembre, todavía falta, de medio término, donde estaría la posibilidad de que los demócratas conquistaran por lo menos una de las dos cámaras, por ejemplo la del Senado, que es la que más, a mi juicio, tiene posibilidades de ganar, y si no las dos, y en este caso marcharía un impeachment, un juicio político a Donald Trump que lo podría sacar del poder e incluso ponerlo preso, porque evidentemente es un convicto, es un presidente convicto, sentenciado, comprobado por varios ilícitos que tuvo como empresario en Estados Unidos, y sobre todo porque no quiso entregar el poder después de la primera administración de él, en el periodo anterior a Biden, Sleepy Biden, como lo llama él. Y esto también, pesa como causa sobre su posible confinamiento en una cárcel. Ahora bien, dada esta situación interna que marca una debilidad, evidentemente él, como siempre y como ha ido aprendiendo, practica huidas hacia adelante, como lo ha hecho Netanyahu, como lo ha hecho Zelensky y como lo está haciendo él. Quiere decir, crea conflictos en varias partes para distraer la atención sobre lo que realmente importa dentro de Estados Unidos, y es la situación económica. Pero hay otro tema, y ya se me estaba yendo de la memoria, hay otro tema que evidentemente también le pesa, que son los archivos Epstein, que hay que mencionarlo muchísimo porque en definitiva se publicaron los archivos, pero tremendamente tapados, con nombres, acciones y todo eso, de gente tapada. En esos archivos está él, indudablemente. Entonces, por eso no los ha publicado sin esos tachones que impiden ver o leer lo que ahí se dice y quiénes son y todo esto. Hay también una campaña justamente a partir de los demócratas y ciertos republicanos, pero también del movimiento MAGA, es decir, el movimiento del núcleo duro que lo llevó a la presidencia de Donald Trump, que se están dando vuelta, para que los publique, porque esa fue una de sus promesas electorales, las cuales se está incumpliendo olímpicamente.
Y las está incumpliendo primero en el caso de la guerra, por ejemplo, que no quería meter a Estados Unidos, o que había prometido no meter a Estados Unidos en ninguna guerra, y luego que está haciendo, desatando guerras por todos lados. Está en definitiva pautado por el dinero que el sionismo puso para su campaña, y por lo cual él pudo acceder nuevamente a la presidencia. Entonces, como está, digamos que por obediencia debida, por obediencia debida, él tiene que cumplir con Israel, con Netanyahu, que pusieron, y con el sionismo y con el lobby sionista, que puso mucho dinero para que él pudiera ser presidente nuevamente. Y en el caso de que una guerra, que está siendo alentada desde el sionismo con Irán, lo perjudicaría en lo electoral, con el movimiento MAGA, porque está traicionando sus promesas electorales. Y esto evidentemente le va a pasar factura desde el punto de vista político en algún momento. Ahora, ¿qué pasa? Está también, y él lo ha amenazado y lo ha dicho brevemente, que noviembre, todavía faltan unos cuantos meses, que en noviembre las elecciones de mediano término, donde puede perder la hegemonía de las cámaras, que ahora mismo la tienen los republicanos, quizás él decida no hacerlas. Depende del contexto, internacional en que se encuentre, la distracción que él pueda esgrimir para que no se hagan elecciones, como lo hizo Zelensky directamente en Ucrania, diciendo ya no se hacen más elecciones, aquí el presidente soy yo. Y una cosa es Ucrania, otra cosa es Estados Unidos. Hay que ver qué fuerzas se le pueden oponer y qué resultados da. Evidentemente la gente, el pueblo, que tiene un gran rechazo en su mayoría con Donald Trump, no le va a permitir esto. O sea, por lo menos se va a oponer a esa situación. Hace poco Robert De Niro en una fiesta, en un festejo de Hollywood, creo entender, salió diciendo jódete Trump, ¿no? Fuck Trump, fuck you Trump. Y fue muy aplaudido por todos los que estaban allí como invitados, y se volvió viral. Es decir, que tiene un gran rechazo a nivel interno también. Bueno, no así con los europeos, que últimamente él dio a conocer unas cartas, unas notas o unas cartas que le había enviado Emmanuel Macron, pero que eran privadas, y las sacó a relucir. O sea, él tiene un gran desprecio por cualquiera de los líderes europeos que se encuentran hoy en Europa gobernando. Pero Groenlandia, evidentemente, no solamente es Groenlandia, porque para llegar a Groenlandia tiene que pasar por Canadá. Canadá ya ha salido, después que se fue Trudeau con este nuevo primer ministro. Entendemos que Canadá, tiene algo que ver con la Commonwealth y depende un poco de Gran Bretaña. No es un país enteramente soberano, no obstante tiene capacidad política de hacerse valer como país en el mundo, como nación. Evidentemente este primer ministro está en contra, y ya lo ha dicho con mucha firmeza, que no permitirá que se anexe Groenlandia, porque digamos que la idea de Donald Trump es que Canadá sea el Estado 51 de Estados Unidos. Y esto, aunque parece una locura, y él lo dijo, no bien llegó al poder, al nuevo mandato en Estados Unidos, dada las circunstancias y dada la forma en que está actuando en el mundo y cómo se conduce,
es muy probable que quiera invadir Canadá. Y Canadá no tiene una fuerza militar como para poder defender Canadá de Estados Unidos. La fuerza militar de Estados Unidos es bastante más grande, muy superior a la de Canadá. Lo mismo que la fuerza militar de Estados Unidos frente a los daneses, concretamente, que ya han enviado tropas allí sobre el terreno y que tienen la población de Groenlandia también está en contra de cualquier anexión de Groenlandia, compra o lo que fuere. Bueno, pero si militarmente hablamos, evidentemente son muy débiles estos países para poder enfrentar desde el punto de vista militar a Estados Unidos. Entonces, esa es la situación hoy, a grandes rasgos, de lo que está pasando. Sigue amenazando a otros países del continente americano, Donald Trump, concretamente a México, a Colombia, a Cuba, y vamos a hablar sobre el caso de Cuba, y a Brasil, ¿no? Entonces, que son los países en definitiva que por ahora no se han arrodillado ante él. Y ahí vamos a hacer algunas diferenciaciones, ¿no? El núcleo duro de resistencia a Donald Trump eran Venezuela, Nicaragua y Cuba. Después Colombia, México, evidentemente, pero, y Brasil. Pero, dado la situación en la que se encuentra Venezuela, que ya la explicamos al principio de este programa, quedan, bueno, la fuerza que puede ir haciendo Venezuela con un arma apuntándole a la sien, y Nicaragua y Cuba. En el caso de Cuba, Cuba lleva casi 70 años resistiendo todos los embates y saliendo victoriosa de todos los embates del imperialismo que no han podido hacerse con esa pequeña isla tan grande de corazón y tan firme y con tantos valores y con tanto valor, que se ha enfrentado al imperio norteamericano solita mucho tiempo. Después de que cayera la Unión Soviética, Cuba ha seguido al firme, siendo, digamos que, luz y faro de nuestra América. Esto le viene no solamente por generación espontánea, sino que allí hay una guerra desde siempre, desde los albores de la independencia cubana, que conozco muy bien, y de la idiosincrasia del cubano, que no se deja poner la bota encima. Ya le ha ganado guerras a Estados Unidos, porque si recordamos que en Angola los cubanos intercedieron por Angola y se enfrentaron a la UNITA, que estaba siendo respaldada por Sudáfrica, y que Sudáfrica estaba siendo respaldada por Estados Unidos, indirectamente le ganaron a Estados Unidos en esa guerra. Vencieron e hicieron que el apartheid cayera en aquellos momentos, que el régimen del apartheid cayera y que Nelson Mandela saliera libre en aquel momento. Por eso creo que fue el primer país que Nelson Mandela visitó cuando salió, y fue a agradecerle a Fidel. Concretamente están los videos en YouTube si los quieren ver, del reconocimiento, del apoyo, porque en definitiva Nelson Mandela fue un seguidor del pensamiento y de la acción de Fidel y del Che en los años antes de ser arrestado y ser puesto en prisión durante 27 años. Él era un activista, un revolucionario que pretendía tirar el apartheid del punto de vista, o sea, con las armas, tomando las armas y luchando contra ese régimen despreciable, ¿verdad? Si vale alguna categorización del mismo. En fin. Pero bueno, Cuba ha ido ganando, ha ido resolviendo todos los temas. Evidentemente está en una situación muy compleja desde el punto de vista económica,
desde el punto de vista del funcionamiento, no tiene el suficiente suministro energético como para poder funcionar como país. No obstante, con una gran dignidad creo que lo balancea. El cubano es una persona que no se asusta, que no se, digamos que no se echa para atrás, que no retrocede, que avanza, y eso es para adelante, como dicen ellos. Siempre ha sido así. El mismo Donald Trump lo ha admitido, que es un pueblo durísimo, que lo único que queda por hacer es caerle a bombazos, porque ni las sanciones que tiene y que pesan sobre Cuba, ese recrudecimiento con 265 sanciones o 64 sanciones más que le puso a Donald Trump en su primera administración, tampoco han podido con ellos, y prefieren vivir en esa situación que perder la soberanía, perder la dignidad, perder la vergüenza, perder la patria. Una cosa es morirse a balazos y otra cosa muy diferente es morirse de vergüenza. Los machetes en Cuba están en alto, y cuando se devolvieron los 32 cadáveres, los restos mortales de los compañeros cubanos caídos en Venezuela, que dieron una lucha frontal y valiente hasta las últimas consecuencias, cuando trajeron a Cuba, cuando fueron recibidos, había un pueblo, no solamente había un pueblo en todo el borde de la carretera por esa avenida Boyeros hasta el Minfar, donde serían depositados sus restos mortales. Eso dejó con un enardecimiento y en Venezuela se le diría arrechera, no es la palabra que usan, un genio, una cólera a los cubanos por tamaña cobardía en que fueron ejecutados muchas veces, porque había un sector, una parte pequeña de los cubanos, de los 32 cubanos que estaban en ese momento descansando y fueron acribillados por las balas y las bombas norteamericanas del imperio. Pero digamos como que eso lo tienen entre ceja y ceja. Entonces va a ser muy dura en el caso de un escenario bélico en Cuba. No va a ser el caso de Venezuela. Ya la forma en que trabaja Estados Unidos, la CIA y el Comando Sur y todo lo que ya está descubierta, y ya se puede ver por dónde pueden venir. Eso no sería, en definitiva, una posibilidad en Cuba. Se manejan de otra manera, tienen, la estrategia de la guerra de todo el pueblo, que fue tomada por Fidel, de cómo fue la guerra y la estrategia de los vietnamitas allá en Vietnam. Esta es la situación hasta ahora. Unas breves noticias, sobre México, que sigue apoyando a Cuba. México lo tiene muy difícil también porque es frontera con Estados Unidos, no solamente Canadá, sino que México también. Es decir, que Donald Trump está bombardeando no solamente todo el derecho internacional, sino que se está peleando con todo el mundo justamente para elegir a Estados Unidos y él, como dice falsamente que era y que es el presidente de Venezuela, total falacia. Ahí gobierna el chavismo y quiere elegir a Estados Unidos como el sheriff del mundo. Yo creo que, eso en definitiva le viene porque Donald Trump no lee simplemente para lograr una estrategia, mira
una estrategia bélica de ataque, mira alguna película de Netflix o busca en el cine, en Hollywood, lo que haya podido salir, y de ahí toma la idea. No es una persona letrada, o sea, es una persona bastante corta de mente, que ha desarrollado simplemente una habilidad del punto de vista comercial, que es lo que era él en otro momento, un comerciante. Y esas prácticas mafiosas vienen de su naturaleza, tipo totalmente sin moral. Por lo que quería terminar, en definitiva, es lanzando una campaña para ayudar a la desdolarización de Estados Unidos. Es decir, toda la gente que quiera colaborar, y ahí nosotros tenemos como pueblo, tenemos una forma de incidir, es dejando de comprar artículos norteamericanos y tratando de no comprar en dólares, no hacer funcionar de alguna manera desde el punto de vista doméstico de cada familia, no hacer que siga funcionando el intercambio de dólares, digo usted, a nuestro respecto. Entonces, de esa manera, si esta campaña digamos que se internacionaliza, se agranda lo suficiente, podemos incidir de forma categórica en la caída del imperio norteamericano que nos amenaza a todos en el mundo. Esa es una de las cuestiones. La otra es seguir luchando por la libertad de Maduro, de Cilia Flores, que no tienen, porque desde el punto de vista jurídico no hay argumentos para que estén ahí. Y como decía Fidel, nuestro deber es luchar en cualquier circunstancia, no sentarnos en el portón de nuestra casa a ver pasar el cadáver del imperialismo. El imperialismo no cae solo, hay que hacerlo caer. Pero son los pueblos los que tienen que tomar conciencia de esto. Esto es lo más importante, son los pueblos los que tienen que tomar conciencia. Y no solamente tomar conciencia y razonar y llegar a estas conclusiones, sino actuar en consecuencia, organizarnos y unirnos. Esa es la situación, no estar cada uno con su móvil en definitiva viendo qué es lo que está pasando. Por ahora nada más, he tratado de hacer un compendio lo más apretado posible. Es muy importante para este novísimo canal que dejen su like, su me gusta, su pulgar arriba, que compartan, que dejen sus comentarios, importante para que esto sea un diálogo entre todos, y evidentemente que ayuden con lo que puedan en la difusión de este canal. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentre. Hasta la victoria siempre.